Contratos de transporte y seguros. Cuando una empresa quiere incursionar en el mundo internacional, lo primero que debe tener en cuenta es el documento de transporte internacional, que es donde se pactan las condiciones con el transportista, eh, para tener en cuenta el precio y todos los términos pactados. El transportista se encargará de llevar la mercancía al país destino y ponerla a disposición del comprador. Al negociar un flete hay muchos factores, ¿cierto? Muchísimos factores. Esto quiere decir que el transporte es uno de los principales factores de las operaciones de la compraventa internacional, ya que determina cómo y cuándo llegarán los productos a manos de los compradores. ¿Quién se hará cargo de contratar el transporte? Eso es una pregunta que uno siempre se hace, ¿cierto? Pero eso dependerá del término Incoterms negociado, que eso es otro factor importante. Los Incoterms permiten establecer las responsabilidades y obligaciones de las partes, como el punto de entrega de la carga. Una vez se defina ese término y el modo de transporte que se va a utilizar para llevar la mercancía a manos del comprador, el responsable de la contratación del transporte debe cotizar los fletes. Eso es otro factor muy importante que se debe tener en cuenta, el responsable de la contratación del transporte. El flete es el costo por el traslado o transporte de bienes desde el punto de origen hasta el puerto de destino, o desde una bodega localizada en un país determinado hasta otra situada en un país distinto, cruzando las fronteras de dos o más países. Es caro o es muy bueno saber que al cotizar los fletes no se puede esperar encontrar condiciones fijas, ya que el mercado de transporte es muy variable y por la alta competencia de esta actividad en el ámbito mundial se pueden encontrar algunas diferencias en cuanto a servicios y costos. ¿Qué factor muy importante? Vea? El éxito de una negociación de fletes radica en el conocimiento previo de tarifas referenciales para el mercado internacional, de tal manera que al momento de establecer contacto con la agencia de transporte, quien contrata el servicio tenga algún parámetro de comparación. Una buena negociación de flete se puede traducir en mejores oportunidades para exportar o importar. No obstante, antes de iniciar es necesario determinar qué posición adoptará la empresa y cuál es su prioridad. Eso es otro factor importante. Posteriormente, durante las conversaciones, algunas de las variables que se deben manejar son las condiciones y características de la carga, la cantidad de envíos y el modo de transporte. Hay otras variables que también se pueden llegar a negociar en el flete, como el volumen, la cantidad de pallets o contenedores y frecuencia con la que se enviarán, tiempo de tránsito, disponibilidad de los cupos, itinerario, frecuencia, trayectos. Pero generalmente las empresas de transporte marítimo y aéreo hacen convenios desde peso, es decir, que aceptan bajar el precio del flete si se incrementa el volumen de la mercancía para enviar. Al mismo tiempo, algunas sociedades aumentan las tarifas en temporada alta porque abren nuevas frecuencias. No obstante, es conveniente que el empresario averigüe exactamente qué empresas tienen esas prácticas, pues estas circunstancias inciden en los costos de los mismos. Cuando las empresas deciden realizar exportaciones o importaciones, pues deben tener en cuenta ciertos documentos. Uno de ellos es el contrato de compraventa internacional. Para tener en cuenta, este contrato debe ser bien celebrado, es decir, debe ser bien realizado para que no haya ningún inconveniente al momento de pues realizar la compra de los productos que queramos importar o exportar. En este contrato debe ir nombre y dirección de las partes a celebrarlo, los productos que se van a enviar, bajo qué normas se va a enviar y las características del producto, la cantidad que se debe enviar, cuánta cantidad se va a enviar o cuánta mercancía vamos a enviar, qué tipo de embalaje vamos a utilizar, qué etiquetado y qué marcas pues estamos realizando. El valor total del contrato, que es el valor total de la venta que se realizó, cuáles son las condiciones de las entregas, que es cuando decidimos entregarle a al comprador en un sitio específico. Se debe tener en cuenta los impuestos y aranceles
que se van a utilizar, bajo qué términos y quiénes son las personas que van a estar encargados de hacer el pago de estos aranceles, los lugares a donde vamos a enviar, es decir, en qué lugar le voy a poner la mercancía a mi cliente, el envío, si va a ser un envío parcial, si va a ser un envío total, si va a tener un transbordo o si va a tener agrupación con otros envíos. También tenemos que tener en cuenta las condiciones especiales del transporte, porque medio de transporte lo vamos a realizar, si aéreo, marítimo o terrestre. Y los documentos totales que nos legalicen la mercancía para que no tengamos ningún inconveniente a la hora de sacar la mercancía o entregarla al cliente. La inspección que pues está sometido antes de enviar la mercancía para que no tenga inconvenientes, las licencias y permisos que necesiten y sean requeridas, las condiciones de pago que vamos a tener, qué medios de pago se van a realizar y por supuesto pues la garantía de la mercancía por si sufre o la mercancía llega a estar en pésimas condiciones. Los retrasos de la entrega o el pago que se va a realizar, los recursos que se van a utilizar, la jurisdicción donde vamos a entregar la mercancía, pues para que no haya ningún inconveniente, y por último la firma de las partes que están celebrando este contrato de compra-venta para que todo quede legalmente. Es muy importante primero saber qué es un contrato de transporte. El contrato de transporte internacional, un documento que crea un vínculo comercial entre dos partes para transportar de un lugar a otro una mercancía. Es crucial para las empresas de transporte de mercancías y en él intervienen varios agentes que se detallan a continuación. En primer lugar está la empresa estibadora, que es la que se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de artículos, la parte administrativa. En segundo lugar está el desconsolidador, cuyo cometido consiste en vaciar los contenedores en el puerto de destino y notificar la llegada. Este servicio normalmente lo hacen las propias navieras de transporte internacional de mercancías. En tercer lugar está el consolidador, que es un intermediario entre los armadores y los cargadores. Se encarga de reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto y se las consigna a la agente anteriormente citado. El desconsolidador en los puertos de destino también es un servicio que suelen prestar las propias naves. El chief broker es otra figura intermediaria, pero en esta ocasión entre un armador, quien dispone de un buque, y un fletador que necesita este servicio. El chief broker es quien negocia con ambos las condiciones de transporte, preparando los documentos legales necesarios. La compañía naviera, como su nombre lo indica, es la empresa que trabaja con buques que les ha cedido los armadores, actuando como porteador de contratos de transporte internacional y fletante de pólizas. Otro agente importante es el armador, el propietario de los buques que pueden trabajar con ellos o cederlos a compañías navieras. Finalmente, los consignatarios marítimos o consignatarios de buques actúan como representantes de las navieras o armadores de los diferentes puertos internacionales. Sus funciones son variadas y van desde las puramente recaudatorias hasta las de gestión y administración de la flota, con funciones muy diferentes. Cada agente cumple un importante papel en el contrato de... Cuando decimos realizar una exportación, importación, debemos tener en cuenta ciertos documentos de transporte internacional. Los más utilizados son la Carta de Porte de Carretera, más conocida como CMR. Es un documento de transporte internacional que utilizan los transportistas y operadores logísticos, donde establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes en un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. También está el documento de conocimiento de embarque BL, emitido por el agente o la compañía de transporte que realiza el transporte marítimo y debe ser firmado por el capitán del buque. También está la carta de porte aéreo, más conocida como AWB, es un documento de transporte no negociable que cubre el transporte de la carga entre dos aeropuertos. Está el
documento de conocimiento de embarque multimodal FBL, que es un documento de transporte internacional que cubre 2 o más modos de transporte, como por ejemplo puede ser el transporte por carretera y el transporte por mar. Está el certificado de seguros de transporte, que es un documento que indica el tipo y el porte de la cobertura de seguro en vigor para un envío concreto de mercancía a un país extranjero, es decir, para que nuestra mercancía pues esté protegida de todo riesgo y tenga su seguro pues vigente. Está la factura comercial internacional, que es un documento administrativo que contiene toda la información de una venta internacional. Está el Packing List, más conocido como la lista de contenidos, es denominado apenas en USA. Es una inversión más detallada de la factura comercial, pero sin información sobre los precios. Debe incluir, entre otros, los siguientes datos, que es el número de factura, la descripción, la cantidad de mercancía, el peso de mercancía, el número o paquetes o bultos que se van a enviar, y toda la información debe ir contenida para que no haya ningún inconveniente. También existe el albarán de entrega, que es conocido como nota de entrega. Es un documento que acredita la entrega de una mercancía al comprador. Estos son los documentos que son más utilizados en el transporte internacional. Después de tener en cuenta la documentación para el contrato de transporte internacional, se debe tener en cuenta el Incoterms que se desea aplicar dependiendo de la naturaleza de la carga, el modo de transporte aéreo o marítimo, donde el aéreo es más económico que el marítimo por el proceso de cubicaje, el trayecto asegurado, el trayecto que desea asegurar el comprador o el vendedor dependiendo del Incoterms, ya que existen trayectos de zonas peligrosas, la naturaleza de las garantías cubiertas y la naturaleza del contrato. Se debe aclarar también que no es obligatorio contratar un seguro, pero algunos Incoterms obligan al vendedor a contratar la póliza a nombre del comprador, desde el transporte de la carga al lugar destino, como lo es el CIF y el CIP. De esta manera queda a responsabilidad del vendedor o el comprador los riesgos de la carga, dependiendo del Incoterms elegido, como decía anteriormente.